compañía de nuestras 3 iglesias en Bogotá, la Iglesia de Resurrección, la Iglesia Cristo Rey y la Iglesia Cristo Fuente de Gracia. Y vamos a estar como uno solo, unidos para adorar, para servir a nuestro Señor. Sean todos bienvenidos. Yo soy el pastor Jason Henao y vamos a ponernos todos puestos en pie para la lectura del llamamiento a la adoración. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmos 84, los versículos 1 al 5. Salmos 84, versos 1 al 5. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Hermanos, escuchamos la palabra de Dios, el llamamiento para presentarnos delante de Él, para reconocer su grandeza, sus atributos, sus perfecciones, para que juntos entonemos cánticos y nos regocijemos, nos gocemos en la presencia del Señor, porque a Él le ha placido alcanzarnos por su gracia y hacernos un solo pueblo, un pueblo para Él, un pueblo apartado. Vamos a cantar al Señor todo lo que creó el Rey.
Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te glorificamos, te exaltamos, venimos como tu pueblo, todos juntos, Señor Dios, como uno solo, para servirte, Señor, para adorarte. Nos unimos con la iglesia en todos los lugares del mundo, Señor, con esa iglesia universal, nosotros siendo parte, Señor Dios, para servirte, Señor Dios, para reconocer tu nombre en este lugar y en el mundo. Señor, queremos escuchar tus exhortaciones, tus llamados, Señor Dios, queremos ver tu gracia. Te pedimos, Señor, que podamos en este tiempo, Señor, ser llamados a ti, ser convocados a ti, Señor Dios, que salgamos renovados, transformados, que tu gracia sea sobre tu pueblo. También te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos sirviendo en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Muchos siervos tuyos, hombres y mujeres, a veces en difíciles situaciones. Permítele, Señor Dios, ser instrumentos que puedan llevar tu nombre. Abre las puertas, permite que se pueda predicar el Evangelio en todos los rincones del mundo. Hoy nos gozamos, Señor Dios, en estar aquí con toda libertad, Señor, pronunciando tu nombre, declarando tu grandeza, tu reinado como tu pueblo, como tus súbditos. Y queremos, Señor Dios, que esta gloria se extienda, tu gloria, a todo el mundo, Señor. Oramos por la extensión de tu reino. Señor, venimos en esta sencilla liturgia y te rogamos, Dios, que bendigas cada parte de ella, que bendigas a cada persona participando, cada servidor tuyo aquí en este momento, en este lugar, Señor Dios. Que tú seas glorificado, que todo lo que digamos, Señor, todo lo que hagamos sea para el engrandecimiento de tu reino. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir como inaugurado el culto de adoración al Señor y vamos a ir de nuevo a la palabra de Dios en nuestras Biblias, en el libro de Colosenses, capítulo 1, los versos 9 al 12. Y es tiempo de contrición, es el llamado del Señor para presentarnos delante del libro de Colosenses, capítulo 1, los versículos 9 al 12. Escuchemos con atención. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. El llamado del Señor, y vamos a presentarnos en oración, en confesión delante de nuestro Dios. Amado Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos fallado, Señor, que hemos quebrantado tu ley, que tus caminos son buenos, que tu voluntad es santa, pero nosotros somos necesitados de tu gracia constantemente, Señor. Hoy nos dolemos con nuestro pecado porque es también una carga, pero sabemos también que hemos tenido provisión abundante en Cristo Jesús y podemos venir a descansar, a regocijarnos en tus promesas. Señor, escucha a tu pueblo, escúchanos, nos presentamos delante de ti. Amado Señor, confesamos nuestro pecado, Señor, y nos apartamos de él. Y ahora vamos a escuchar tus promesas, Señor, que son buenas para nosotros, que nos traen descanso y nos traen paz. En Cristo Jesús. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 4 al 7, escuchamos las palabras del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, es la promesa del perdón del Señor que trae descanso a nuestra vida, que trae gozo, que nos muestra la libertad que ya el Señor nos dio. No estamos tratando de conseguir libertad constantemente, ya la tenemos en Cristo. Se nos manda a vivir en esa dependencia del Espíritu. Vamos a cantar al Señor también agradecidos sobre su gracia. Respondemos en adoración cantando su gracia es mayor. Podemos sentarnos por un momento. La gracia del Señor nos recuerda que Él pagó absolutamente toda nuestra deuda, ¿no es así? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido cubiertos con un solo sacrificio realizado una vez y para siempre. En ese sentido, no pagamos por nuestra salvación ni por ningún beneficio espiritual. Eso trae mucha libertad, escucharlo en Bogotá en el siglo XXI, ¿no es cierto? Pues bien, ¿de qué se tratan las ofrendas? Debido a que el Creador del universo se dio a nosotros sin ningún tipo de medida,
Pues nosotros hemos de responder del mismo modo, darnos sin medida. Por eso es que nos damos en ofrenda a Él, es lo que llamamos la conversión y la consagración, pero también dentro de lo que el Señor demanda de nosotros, Él espera que contribuyamos con su causa, con su reino, la iglesia. Para eso tenemos toda la Biblia donde se nos enseña que los recursos materiales son del Señor y esos recursos también deben ser utilizados para que se predique su palabra. Eso es lo que hace posible que estemos aquí, por ejemplo, que tengamos pastores que se dediquen a estudiar la palabra para enseñarnos a nosotros, también para que la iglesia vele por sus necesitados y que la iglesia pueda pensar en enviar el mensaje de Cristo a lugares donde no es oído. Por eso hoy los animo para que ustedes, en la medida de sus posibilidades, aquí en el boletín al final hay opciones para apoyar esta plantación. Tal vez usted ha escuchado plantación y dice plantación de ciertas plantas, de ciertas cosas. Bueno, una iglesia. Otra iglesia nace gracias al Señor y al apoyo de nuestro presbiterio. Pero sabemos que hay millones de personas en esta gran ciudad. Muchas más familias están siendo llamadas por Dios para ser capacitadas y enviadas a otras localidades de Bogotá. Algunos están escribiendo: usted no sabe lo que pasó, no pude llegar por esto y lo otro. Pero si ellos no pueden llegar, la iglesia debe llegar allá, ¿cierto que sí? No solamente oramos, vamos, sino que también apoyamos la causa de Cristo. Si usted lo puede y quiere hacer físicamente, hay 2 hermanos aquí disponibles. Si lo quiere hacer virtualmente, al final en el boletín lo puede hacer. Y si no lo puede hacer hoy, no importa, lo puede hacer después. Y si tampoco puede hacerlo, ore por nosotros. Y si usted experimenta el llamado de Dios, hable con nosotros, porque el Señor dijo que la mies es mucha y los obreros también. Así que hay que alentar a los obreros, y los obreros deben ser sostenidos, porque digno es el obrero, pero el que realmente lo es, de su salario. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque lo recibido de tu mano damos. Hoy estamos aquí con 3 comunidades, Señor, donde hemos recibido la bendición tuya de la salvación y también el aporte de muchos hermanos, quienes fiel y conscientemente han dado con generosidad para que tu obra avance. Ayúdanos a ser conscientes, agradecidos y comprometidos en la gran causa de Cristo, que es la misión de la iglesia en medio de las naciones. Tenemos nuestra gran ciudad de Bogotá, por la cual te pedimos misericordia, compasión y amor, que nos mueva, Señor, a pensar cómo la iglesia puede y debe aportar desde el Evangelio para lo que tú nos has llamado a hacer, sal y luz. Suplicamos, Señor, que los recursos que pongas en nuestras manos, tanto materiales como personas, familias, dones y talentos, los administremos fielmente, no pensando en nuestra propia visión personal, sino en la visión tuya, Señor, que es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y un día, Señor, esto que estamos experimentando será perfecto, con miles y millones de personas, cuando de todo pueblo, lengua, tribu y nación estemos cantando que digno es el Cordero, a quien es la riqueza, la gloria, la honra, la salvación, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos en resurrección, aquí, no solo en el lugar, sino en el día de la resurrección. Cristo ha resucitado hoy, estamos felices por eso, y los que no sabían, ¿y qué pasó? Hay muchas más personas. Bueno, hay más cristianos si usted no lo sabía. Hoy nos están acompañando 2 iglesias hermanas de nuestra denominación. Para los que me preguntaban, ¿y usted de dónde salió? Bueno, yo salí de ellos, mírenlos. Ellos son culpables de tenerme aquí también. Hacemos parte de una congregación que se llama Resurrección, Iglesia Presbiteriana Resurrección, Bogotá, que hace parte a su vez de un presbiterio, que es un conjunto de ancianos o presbíteros. Yo no soy tan anciano, por eso me dejo un poquito para más o menos, pero la idea es diferentes gobernantes, un cuerpo de diferentes líderes o oficiales que lideran la iglesia. Eso es una iglesia presbiteriana en términos generales. Eso es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia aún los apóstoles, ellos tomaban decisiones colegiadas.
no tenían el mandamás, el mero mero, el cacique, como usted le quiera llamar. Nosotros solamente reconocemos a Jesucristo, nuestro Señor, y estamos juntos comprometidos para que, como oramos hace un momento, la iglesia siga avanzando. Hoy tenemos como servicio social un almuerzo. Si usted no trajo nada sino deseo de compartir las cargas de nosotros con ese abundante almuerzo, puede quedarse con nosotros y el Señor proveerá. ¿Cierto que sí? Y podemos conocernos y compartir más juntos. Hay gente que puede estar pensando que hoy es el día de la respuesta a sus oraciones matrimoniales. Entonces aproveche. Dios provee en la iglesia suya. También vínculos, relaciones, para que no nos sintamos como que hacemos parte de un pequeño grupúsculo. Por eso hemos establecido en Resurrección, el segundo domingo del mes, tenemos un desayuno, cordialmente invitados, desayunamos y compartimos, nos conocemos, y a final de mes tenemos un almuerzo congregacional, igual como lo tenemos hoy. También algunos me preguntaron sobre el curso de nuevos miembros. Bienvenido. Si usted cree en Cristo, ya es miembro de la Iglesia de Cristo, pero si quiere ser parte de alguna de estas tres comunidades, aproveche que aquí están los ancianos, los pastores, y con toda confianza pueden ponerse de acuerdo y actualizarse. También, si tiene más preguntas, puede acercarse a los hermanos que están aquí dando vueltas conmigo, porque estamos para ayudarles. Y finalmente, ¿se conocen todos ustedes? ¿No? Pues llegó el momento para conocerse. Pero antes de eso, los hermanos que van a pasar, si van a recolectar, pueden pasar si quieren, o los pueden buscar, o si no, mírenlos, son ellos. Y les animamos, como dice el Salmo 122, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor. Y luego él se acuerda, mis pies estuvieron allá, yo conocí a esta persona, yo conocí a la otra. Por eso los animo, que se saluden y aproveche este momento. Puede pararse en su lugar, ir y saludar a otro. Bienvenido, mi nombre es este, tal, y que la paz del Señor esté con usted, que Dios lo bendiga. Bienvenido al día de resurrección, soy de la iglesia tal, este es mi pastor que está allá. Adelante. Sigue usted, don Daniel, para que lea. Son increíbles para saludarse, ¿no? Exacto, hoy se demoró un poquito más los minutos para que puedan aumentar su capital social. Qué bien. Esa es la iglesia. Bueno. Ahora podemos seguir saludándonos. Mientras tanto, tomamos nuestros lugares, por favor. Y vamos al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 60. Vamos a tener una lectura. Gracias.
La lectura está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, versículos 1 al 22. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar. Las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y yo glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus palomares? Ciertamente las costas me esperarán, y las naves de Tarsis vendrán primero, para traer a tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos. Por el nombre del Señor tu Dios y por el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán. Porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones, con sus reyes llevados en procesión. Porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán completamente destruidas. La gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boj a una, para hermosear el lugar de mi santuario. Y yo haré glorioso el lugar de mis pies. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Por cuando tú estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, hará de ti gloria eterna, gozo de generación en generación, y mamarás la leche de las naciones, mamarás al pecho de los reyes. Entonces sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor. El poderoso de Jacob. En vez de bronce traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de madera bronce, y en vez de piedras hierro. Pondré como tus administradores la paz, y como tus gobernantes la justicia. No se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por tu luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Entonces, todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. El más pequeño llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Hasta ahí la lectura del Antiguo Testamento.
Pongámonos en pie para la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a hacerlo de manera antifonal. Versículo impar, yo comienzo la congregación en los versículos pares. En Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Vamos a hacer la lectura de nuevo. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Hasta ahí la palabra de Dios, siempre hermanos. Qué gozo escuchar juntos la palabra del Señor, sus promesas, sus maravillas. Y vamos a responder en alabanza, en adoración. Cantemos "Es Cristo de silencio". Puestos en pie, hermanos. Por fe y la
Vamos a prepararnos para disponernos a orar como pueblo de Dios. Antes de orar, no sé si de manera intencional hemos meditado un poco en el nombre de nuestras congregaciones, ¿no? ¿Por qué se les pone nombre? Y creo que es interesante responderlo porque precisamente vamos a orar, vamos a dirigirnos al Señor. ¿Y por qué? Porque Él resucitó, resurrección. ¿Les suena de pronto a los hermanos anfitriones en esta mañana? Nuestra fe no es vana precisamente porque Él resucitó. ¿Y por qué más podemos orar y podemos dirigirnos como iglesia a Dios en oración? Bueno, Él es la fuente de gracia, ese favor contramerecido que un día como hoy nos permite respirar el aire de Dios. ¡Qué gracia tan maravillosa! Y bueno, ¿qué más? Estamos con nuestro pastor de pastores y por eso Cristo es Rey. Piense de vez en cuando, de manera intencional, de manera significativa, en esos nombres de nuestras congregaciones, porque es más que eso, son atributos de nuestro Redentor. Oremos a Dios entonces. Amado Señor, una vez más nos dirigimos delante de ti precisamente porque has resucitado y nuestra fe no es vana. Estamos celebrando como iglesia, estamos celebrando, Señor amado, esa resurrección, esa obra perfecta, y celebramos que tú eres el don inefable, el regalo maravilloso, Señor amado. Gracias por este tiempo, Señor amado, gracias por cada canto, gracias por cada lectura bíblica, Señor, que habla de ti, de esa revelación especial. Gracias, Señor amado, porque tu pueblo unido canta, ora, y ahora, Señor de la gloria, también te vemos a través de las Escrituras. Y es nuestra petición, Señor de la gloria, que podamos ver a Cristo, Señor amado, en la predicación. Gracias te damos por este tiempo, Señor, de celebración. Quizás como meditábamos hace un momento, en tu providencia, la cual no solo no se recuerda, sino presenta, Señor, esa gran verdad, que tú gobiernas, tú diriges, tú sustentas absolutamente todas las cosas, nuestras acciones, Señor de la gloria, tu creación. Nada escapa a esa santa providencia y ese gobierno perfecto. Gracias también, Señor de la gloria, por cada una de las iglesias. Gracias por las iglesias de nuestro presbiterio. Gracias, Señor amado, porque juntos celebramos, Señor amado, en este día que hace resucitar. Gracias, Señor de la gloria, también por cada líder, por cada pastor, por cada grupo, por cada ministerio, Señor amado, porque te necesitamos demasiado. Señor, te necesitamos incluso para entender eso, que te necesitamos. Gracias te damos, Señor amado, por este tiempo, por esta reunión de tus santos, de tu iglesia. Y gracias, Señor de la gloria, porque precisamente podemos orar. Y podemos orar, Señor amado, porque has resucitado. Y ahora, Señor, vamos a orar también. Esa oración, Señor, que has enseñado a tus discípulos, de la cual hoy tenemos a disposición para tus hijos. Gracias te damos una vez más, por Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer juntos el Padre Nuestro. Dice de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a disponernos ahora para escuchar la palabra de Dios. Gracias. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11. Vamos a
exponer los versículos 13 al 16 que acabamos de leer 2 veces. Y lo vamos a leer una tercera. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, del 13 al 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Amén. Oremos de nuevo. Gracias, nuestro buen Dios, en este día por darnos tu bendita palabra. Tú eres el tesoro del universo y nos lo has confiado mediante tu evangelio. Suplicamos, Señor, que la luz de tu Santo Espíritu nos capacite a todos para que en la medida en que tu palabra es expuesta fielmente, tú hables, tú ministres, tú animes, tú confortes, tú consueles, desafíes, instruyas, confirmes y orientes a tu iglesia en el día de hoy, Señor. Lo rogamos, Padre, para que tu reino se extienda aquí en Bogotá, Colombia y hasta lo último de la tierra, y también para el gozo de nuestra alma como pueblo tuyo y la gloria de tu santo nombre. Amén. ¿Alguna vez le ha pasado a usted aquí en Bogotá que se ha encontrado con alguien que está haciendo vueltas, que está haciendo diligencias, que está buscando resolver un asunto legal? ¿No le ha pasado? Bueno, gran parte de las personas que han venido o deben venir a Bogotá se enfocan en este tipo de actividades que a veces llaman tramitomanía, tramitología o vueltas sencillamente. ¿Y qué ocurre cuando a usted le toca hacer un tipo de vueltas semejantes? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tiene que buscar asuntos como la pensión que no le quieren reconocer a usted después de su cónyuge fallecido? O tal vez que le reconozcan una herencia, o quizás un tema de documentos. Por algún motivo usted se casó con un colombiano o colombiana y necesita estar al día con sus documentos y no se le ha podido resolver el asunto. Es complejo, ¿cierto? Es difícil cuando usted experimenta impotencia frente a una realidad mayor que lo sobrepasa y que no depende solamente de su buena voluntad o de sus contactos. ¿No es así? En el día de hoy estamos recordando el periodo de la Reforma Protestante que ocurrió a través de muchos sucesos en lo que conocemos como el siglo XVI. Y fue en el siglo XVI, pero al otro lado del Atlántico, aquí, en Turmequé. ¿Se ha escuchado o tú no tienes ancestros por ahí de ese tipo? En Turmequé hubo un hombre que tuvo que luchar también por sus derechos. Y este señor tuvo que enfrentarse a una situación muy compleja, llamado con su nombre hispano Diego de Torres, aunque su madre era indígena, por eso su apellido, Moyachoque. Algunos todavía lo mantienen. Él, a través de una situación muy complicada en términos legales del sistema colonial, le estaban negando unos derechos y él hizo uso de aquello que le había provisto la corona, que fue la educación hispana. Eso implicaba no solamente derecho, o sea, lo que son las leyes, también el lenguaje español y, por si fuera poco, teología. ¿Y el tipo qué hizo? Yo soy parte de esta civilización, yo hago parte de la iglesia, yo voy a pelear por mis derechos. ¿Lo ha escuchado? Y tanto así fue la historia que él terminó en el otro lado del Atlántico, siglo XVI, y peleó, y después de morir fue que le llegó la respuesta para que su esposa no quedara desamparada. De ahí viene el dicho, de Alto Turmequé. Ahora,
Cuando escuchamos este tipo de historias en la misma época y leemos el texto de la carta a los hebreos que acabamos de leer, pensamos que tiene que ver lo uno con lo otro. Bastante, como vamos a ver. El cristianismo empezó en un mundo hebreo, en un mundo judío del siglo I de nuestra era. Y el gran desafío para esa época era qué tanto de hebreo tenía lo cristiano y qué tanto de cristiano lo hebreo. En consecuencia, se preguntaban los cristianos si acaso ellos eran o no herederos legítimos de las promesas dadas por Dios a Israel. Y por eso ellos se cuestionaban, me refiero a los cristianos de origen judío, si realmente esas promesas se materializarían algún día, si simplemente era papel, si simplemente eran declaraciones legales sin ninguna implicación real, porque los judíos tenían todo un sistema tributario, tenían un templo físico, tenían la protección del aparato estatal, mientras los cristianos, ¿qué eran? No existían ni siquiera legalmente, ni siquiera se consideraban una religión por sí misma. Les decían los del camino, la secta judía, religio ilícita, o sea, los nadies, la marginalidad, como le quieras llamar hoy. Pues bien, el escrito de la carta a los hebreos fue dado para que los cristianos entiendan que hacer parte del pueblo de Dios con la misma legitimidad que tuvo este señor, el famoso cacique de Turmequé, y todo cristiano pueda entender cuáles son las bases desde las que el Señor nos ha puesto a ser parte de su pueblo. Y para ello quiero que hoy entienda el llamado a pertenecer o a ser parte del pueblo de Dios en tres partes. Primero, vamos a ver el pueblo de Dios en el pasado. Segundo, en el presente. Y tercero, en el porvenir. Pasado, presente y porvenir. Si usted eso le recuerda su pensión embolatada, hay buenas noticias para usted. En primer lugar, el pueblo de Dios en el pasado, versículo 13. Aquí se está hablando de todo el argumento de la legitimidad, de la pertenencia de los cristianos al antiguo Israel. Y llega diciéndonos estas personas, estos que hemos citado, y ya se han citado en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, diferentes personas. Pero atención, aquí hay algo súper importante, y es que el escritor de la carta a los hebreos no solo se centra en personajes ilustres del judaísmo, como cualquiera estaría pensando. No, comienza ¿desde dónde? Desde personas antes de existir el Israel étnico. Y aquí es donde cobra sentido lo que está argumentando el escritor, que es de gran importancia para nosotros. El cristianismo no empezó con los judíos, ni siquiera empezó con nosotros, ni siquiera empezó con nuestra congregación. Pero para eso necesitamos que alguien nos informe, como se le informó a este cacique: mire, usted tiene derechos legales, porque usted es hijo de un encomendero, o sea, tiene alta alcurnia, pero él lo va descubriendo en el camino. Del mismo modo, estos cristianos se van dando cuenta que la religión judaica etnocentrada les había robado gran parte de su identidad como pueblo de Dios. Y cuando usted está perdido en su presente, ¿a dónde debe ir? Al principio, ¿no es así? Y esto es lo que hace el escritor, dándonos dos lecciones. Primero, la pertenencia al pueblo de Dios tiene que ver con la fe, tiene que ver con la creencia en el mensaje de Jesucristo y no con ningún privilegio étnico de orden creacional. Los judíos de aquel tiempo, y todavía se creen el centro del universo, creen que son especiales porque son judíos. Y si algún judío de nacimiento me está escuchando, no tengo ningún problema con usted, no tengo ningún inconveniente, podemos compartir lo que sea, pero esto es lo que hace que el cristianismo sea tan escandaloso. Y es que el privilegio viene por medio de la fe, y por eso el autor nos dice en el versículo 1 al 3, que por medio de la fe fue que alcanzaron buen testimonio los antepasados, los antiguos, o la frase técnica que usan para esa época, nuestros padres, nuestros antepasados. Fue por la fe que creemos que la palabra de Dios ha hecho las cosas. Fue por la fe que Abel, que no era judío, aceptó su sacrificio y tuvo testimonio de buenas obras. Por lo tanto,
El autor nos dice que el pueblo del antiguo pacto, el pueblo de la antigüedad, fue acepto solo por medio de la fe, no por ningún privilegio étnico, religioso, familiar o de cualquier tipo. Esto todavía llega a una cumbre, a una cúspide en el versículo 6. Por tanto, es necesario que quede esto claro, que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Pero qué clase de fe? ¿Fe en la fe o tengo fe que todo cambiará? Sí, mano, yo tengo fe, como decían algunos emocionados con su equipo de fútbol. Mire, para eso son necesarias dos cosas. Número uno, que crea que Dios hay, o sea que hay un único Dios verdadero. Y dos, que Él recompensa o que Él galardona a los que le buscan, a los que le adoran. Aquí está hablando de una fe salvadora, una fe que transforma la realidad del individuo, una fe que lo lleva a ver más allá y por encima de lo que él considera que es su propia etnia, su propia vida, su propia realidad. Esta es la fe que salva, la fe que trasciende las fronteras. Y nos dice el texto que esto fue lo que tuvieron estos hombres y estas mujeres. Fe, pero fe en Dios y fe en la promesa de Dios, que todo aquel que en Él cree no será jamás defraudado. Pero eso no es solamente parte de Hebreos, también estaba en el mensaje del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. A todos aquellos que le reciben, ¿a quién? A la esencia o la sustancia de la fe, que es una persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En consecuencia, ellos tienen el mismo privilegio, no solo de ser judíos o llamados como los judíos, mirando hacia atrás solamente, sino que ahora son llamados hijos de Dios. Tienen permiso legítimo para recibir todos los privilegios pactuales, según las promesas dadas por Dios desde el principio y hasta el fin. Y no es por voluntad de carne o de sangre o voluntad de varón. Está claramente dirigido hacia los judíos. Ese versículo 13 es escandaloso. ¿Por qué? Imagínese que usted se cree una persona que nació con todos los privilegios. Usted es como la princesa y el chícharo de la historia de niños, ¿se acuerdan? O sea, usted dice, no me están reconociendo que yo tengo un alto turmequé, un abolengo, pero supuestamente hasta, ¿cierto? Los reyes godos antes de ser cristianos, hispánicos. Y bueno, usted está orgullosa de tener su escudo de armas en la puerta ahí de su casa o en su oficina. ¿Ha visto gente con escudo de armas? O sea, como que mostrando la pureza de sangre. Pues bien, ¿y qué ocurre si usted luego descubre que todo era falso? O todo era una presunción suya. Pues eso sería realmente frustrante, ¿no es así? Pues bien, para estos judíos era difícil aceptar que personas que no cumplían las características según lo que ellos consideraban que era la salvación, la alcanzaran, la obtuvieran. Me refiero a los cristianos del siglo I. Por lo tanto, para entender el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento o en el pasado, necesitamos recordar que es por fe, no por una pertenencia étnica, cultural, porque usted se deje crecer el cabello así, y shalom, y tal, y ese tipo de cosas, por muy piadosas que parezcan y respetuosas desde el punto de vista cultural, no tienen ningún tipo de privilegio delante de la presencia del único Dios verdadero. Eso nos lleva a lo segundo, y es que esta fe está basada en la promesa, como ya dije, en Jesucristo que se cumple. Y es lo que ha hecho el autor a los Hebreos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 nos ha presentado 7 maneras en las que Jesús de Nazaret realmente supera el sacerdocio judío, la gloria judía, el reposo judío, la herencia judía, la fianza judía, o sea, la confianza judía y la salvación dada a los judíos. 7 veces aparece Jesús mostrándonos que está por encima, más allá y en el fondo, la esencia, la sustancia de todo lo que Dios había prometido. ¿Por qué? Déjenme citarles solo un ejemplo, siguiendo con el Evangelio según San Juan. En Isaías capítulo 5 se le llama a Israel la viña del Señor. ¿Qué es una viña? ¿Sabe usted qué es una viña? Un arbolito, así, una enredadera donde salen las uvas, ¿cierto? Pues bien, Dios dice que eso era Israel.
Dios la podó, Dios la fue purificando para que diera buen fruto. ¿Y qué ocurrió? No dio buen fruto. Esa es la historia de la redención en el antiguo pacto. Dios va cortando esa viña, la va cortando hasta que no queda sino un solo judío. ¿Cuál es? Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Así que si nosotros queremos amar algo judío, veamos a Jesús el judío, el Hijo de Dios, verdadero hombre. Y es aquí donde se ilumina entonces la pertenencia al pueblo de Dios. Tanto así que estos cristianos primitivos que se sentían excluidos empezaron a darse cuenta definitivamente qué privilegio pertenecer al pueblo de Dios. ¿No es así? Pero note, eso le trajo a ellos persecución, y esa fue la razón por la que el señor Esteban, si alguien se llama Esteban, no me refiero aquí a ninguno, Esteban, el de la Biblia, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, él está diciendo, no son los privilegios, en este caso el templo, lo que hace que ustedes estén más cerca de Dios. Por el contrario, ¿qué hicieron ellos? En el desierto construyeron un becerro de oro, y ahora en la tierra prometida construyeron un templo que en lugar de adorar a Dios en su templo, adoraron al templo como su Dios, como hasta el día de hoy. Pues bien, se nos dice aquí que este hombre, al declarar, Esteban, veo al Hijo de Dios sentado a la derecha de Dios Padre, o mejor, posicionado y de pie, cuando él declara esto, nos está enseñando una clave para todos nosotros, y es que cuando usted mira hacia atrás y no encuentra de dónde agarrarse acerca de su identidad cristiana, mire hacia arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es Jesucristo, el Mesías de Israel, quien también es el Mesías de las naciones, de quien Esteban se apropia, ya que él estaba siendo excluido debido a que era un tipo de judío que no se consideraba tan puro. Eso es lo que se llama un judío griego para la época, o sea que no había nacido ahí. Esto nos enseña entonces, en segundo lugar, que el pueblo de Dios en el pasado debe entender entonces cuál es su presente. Y el argumento de la carta a los hebreos pasa entonces a mostrar a los que están a su alrededor, no solo los antepasados, sino ahora los que están al lado de ellos. Versículo 14 y 15 hasta la parte A del 16 en la Nueva Biblia de las Américas. Porque los que dicen tales cosas, que ellos hacen parte del pueblo de Dios por medio de la fe, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Noten cómo funciona esto. Los judíos, contrario a lo que se piensa para esa época, estaban divididos. Habían judíos de judíos, judíos más santos, judíos más puros, en fin. Así que si usted está triste por las divisiones del pueblo cristiano, no se preocupe, eso es parte de la naturaleza humana. Nuestro concepto, nuestra perspectiva tribal de la sociedad, ¿no es así? Nos sentimos los únicos, yo soy verdadero rockero, yo soy verdadero tal, verdadero cual, esta es la verdadera derecha, esta no es la derecha cobarde, y todo ese tipo de categorías que nos establecemos nosotros a nosotros mismos. Pues bien, estos señores tenían divisiones, y las divisiones de los judíos se basaban en dos asuntos principales. Primero, la perspectiva tradicional, o sea, cuál era su posición frente a la tradición. En otras palabras, cuál era su posición frente al pasado. El pasado es maravilloso siempre y cuando usted lo sepa utilizar. Recuerdo una pareja que se fueron a una de esas consejerías, ¿no? La verdad, lo que me importa no es tu pasado, lo que me importa es tu presente, decía el hombre, y le cantaba y tal. Entonces tenían algunos conflictos y no se entendían, y fueron a la consejería y le dijeron, bueno, vamos a buscar, hurgar, auscultar en el pasado. ¿Y qué ocurrió? Usted ya sabe, ¿cierto? ¿Qué va a buscar usted en su pasado? Debe buscarlo según un interés genuino del presente. Y aquí el interés genuino es la perspectiva de la tradición. Mire, hoy está de moda ser tradicionalista, y algunos dentro del campo cristiano están buscando el cristianismo puro, perfecto, el que directamente descendió de Jesús y los apóstoles. Entonces, me he encontrado gente, como Jesús andaba posiblemente con túnica y sandalias, entonces, ¿cierto? El cristiano hippie, ¿cierto? Usted ya lo sabe, ¿ya?
Otros se imagina a Jesús como una especie de Jesús celestial. ¿Ha visto las películas de Semana Santa? Y no me diga que no. ¿Ah? Canal Caracol, ¿cierto? Y aparece un Jesús todo solemne, ¿no? Pedro, dro. Entonces, claro, pero a Jesús no se le ven los pies. Y ahora que estaban hablando de arte, esa imagen queda en el inconsciente colectivo, si queremos decirlo, y es un Jesús muy celestial, ¿cierto? Poco con lo concreto, lo real, lo personal. Pues bien, estos judíos estaban luchando y algunos dejaron el cristianismo por su tradición. No tenemos templo y aquí ahora resulta que el templo es espiritual. ¿Ya? Aquí están nuestros familiares judíos, pero ahora resulta que es la familia espiritual y así sucesivamente. Por eso el texto dice, si estas personas se hubiesen quedado pensando en su presente, acerca de dónde ellos venían, habrían tenido tiempo para devolverse. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El mismo argumento que se conoce en teología como la apostasía. La Escritura dice que algunos apostatarán de la fe, no apostarán con fe, eso es diferente. Aquí lo que quiere decir es que el pueblo de Israel tuvo una gran historia de abandono del Dios de Israel. Por ejemplo, recordemos la mujer de Lot. Sabía que la salvación consistía en tomar una decisión en su presente. ¿Y qué hizo? Se quedó pensando hacia atrás y ahí se convirtió en estatua de sal, aunque no era de Israel propiamente, pero esa tradición les llegó a ellos. Además, ya dije lo de Israel en el desierto. Ellos construyen el becerro de oro que era posiblemente Apis, el dios de la fertilidad egipcio, pero lo reformatearon llamándolo Jehová, ¿cierto? O sea, trataron de juntar lo pasado con lo presente y así empezaron a abandonar secretamente a Dios. Lo mismo pasó en el tiempo en el que este escritor estaba presenciando la desbandada de personas cristianas que decían, no, la verdad es más fuerte la costumbre que el amor. O sea, nos hemos estado convirtiendo en personas que como judíos durante décadas, durante años, durante siglos hemos hecho las cosas así. No me puede cambiar nada de esto. ¿No se ha puesto a pensar usted? Yo me doy cuenta cuando hago rutinas en mi casa y choco con mi esposa. Lo bueno es que ambos somos de mano izquierda, entonces no chocamos tanto. Pero con mis hijos que son diestros tenemos conflictos en la mesa, por ejemplo. Ahora, cuando usted está atrapado en un tradicionalismo, usted va a tener un problema porque cree que solamente los que están en su propia tradición son los que hacen parte del pueblo de Dios. ¿No es así? Ya le pasó a Israel, le estaba pasando a los cristianos y nos puede pasar en nuestros días. ¿Cómo corregimos esto? Este pasaje muy probablemente fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70. ¿Qué hace Dios? Le destruye el fundamento de su tradicionalismo. Ya no tienen templo. Se tienen que replantear, se tienen que readaptar, rehacer, frente a una fe que ya no puede basarse en el templo, sino ahora en el libro. Pues los cristianos entonces, según este pasaje, se nos muestra que ellos estaban buscando una patria mejor. ¿Qué es una patria mejor aquí? Algo mejor que el judaísmo que los estaba excluyendo por etnias, los estaba clasificando por razas. Eso hacían los judíos. Somos judíos puros, ustedes son los helenistas, o sea, los que hablan griego. Somos los judíos puros, no somos samaritanos. Somos los judíos puros, no somos como esos gentiles. Pero también los excluían por doctrina. Nosotros somos judíos de Judea, ustedes son galileos. En Juan otra vez aparece el argumento donde se dice que esas personas de Galilea son malditas. Léalo, lo dicen los teólogos de Israel. Además, ellos excluyen a la gente por conducta, estos publicanos y pecadores, mientras nosotros ¿qué somos? Somos justos. La palabra fariseo, que para nosotros en español suena fuerte, era un honor. El fariseo era el consagrado. Si usted, mamá, quería que su hija se casara con alguien, mire, cásese con este fariseo. ¿Por qué? Porque era el epítome de la moralidad, o sea, una persona de buena familia, ala. Eso era básicamente. Pero estas personas fueron las que más se opusieron a la gracia de nuestro Señor y su enseñanza. Por eso, Jesús rompe con todas estas cosas. Y atención, no está diciendo que todo lo de Israel está mal,
sino que Jesús lo replantea volviéndolo al principio, lo cual ya vimos en el primer punto, sino que ahora lo enfoca y nos enseña una vez más que el pueblo de Dios estaba listo, preparado, no solo dentro de los judíos, sino también dentro de los samaritanos y también dentro de los gentiles. Jesús en Juan 10 dice: yo soy el buen pastor, el cual da su vida por las ovejas, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil judío. Estaba abriendo la puerta para aquellos como nosotros, que estamos anhelando una patria mejor al antiguo Israel. Por lo tanto, si hacemos un repaso, como hace el autor a los hebreos, de las promesas dadas a los padres, donde el descendiente, la simiente, va a ser de bendición, no para los judíos, sino para las naciones, y repasamos los profetas, como leímos en Isaías capítulo 60, donde las naciones van a ser bendecidas a adorar, no a los judíos, no lo judío, no Israel, sino al Dios de Israel, que ha construido algo poderoso, algo tremendo. El Salmo 67, por ejemplo, habla de las naciones adorando al único Dios verdadero. El problema del tradicionalismo es que excluye partes esenciales, sustanciales de la verdad. Qué bueno que a usted le guste una doctrina de la palabra de Dios. Qué bueno que a usted le guste la predestinación. Qué bueno que le guste a usted el bautismo de los hijos de los creyentes. Y podríamos seguir. Pero esto no puede tomarse como una prioridad en detrimento de las otras partes. Es como si usted comiera carne de res todos los días. Si comiera, no sé, postre todos los días. Todo se necesita. Ya que estamos en una época de contar calorías, bueno, usted necesita estar mirando su dieta. Si solo está escuchando el pasado, pero no lo ponen en el presente y no lo proyectan hacia el futuro, hay un tipo de tradicionalismo que le está restando la verdad, como pasó con estos judíos de aquel tiempo. Quiero preguntarle a usted, ¿la expectativa del evangelio es volvernos a esto del pasado como una especie de historia idílica, magnífica, donde todo era felicidad, como dice hoy la gente? Éramos felices y no lo sabíamos. ¿Qué estamos viendo? No. Te pregunto, ¿estás satisfecho con tu actual estado espiritual? Así como cuando vamos al médico, muestre a ver la atención. Recuerdo cuando mi esposa estaba felizmente embarazada y todos los días tenía que tomarse la atención cada rato. Bueno, la oración, la comunión con el pueblo presente de Dios es uno de los síntomas actuales de nuestro estado espiritual. ¿Cómo están nuestras relaciones con otros creyentes? ¿Cómo concebimos a los que no son parte de nuestra comunidad? ¿Vemos o no vemos con extrañeza a aquel que no adora exactamente como nosotros? Aquel que no cabe exactamente en este paradigma que nosotros nos hemos acostumbrado a observar. Mire, hermanos, hay una trampa, y esa trampa es doble. Es, por un lado, la trampa de lo que se ha llamado el adamismo. Adamismo, ¿qué es eso? Que hay personas que piensan que ellos pueden rehacer todo desde cero, ¿cierto? Esta iglesia no me gusta porque aquí no hay amor. Y entonces usted se va a empezar una iglesia, la iglesia del amor, ¿ya? Y si alguien no lo ama a usted, entonces no puede entrar a la iglesia del amor, y así sucesivamente. Uno de los problemas históricos de la Reforma fue el denominacionalismo. Ya no se sabe en sí qué es, cualquiera reformado. Me he encontrado una cantidad de personas que dicen que, uy, qué reforma tan, redenso eso, me dijo. No, la escritura habla. Sí, vendrán camellos, y esto se refiere a camellos que vienen a traer riquezas a el pueblo presente de Dios. Pero si usted escucha esto sin contexto, sin formación bíblica, ¿qué dice? Camellos, sí, con razón, ¿qué camello esta iglesia, hermano? Hermanos, Lucas 18 nos narra Jesús una parábola en donde el fariseo oraba consigo mismo. ¿Y a dónde miraba? A los lados. Gracias, Señor, porque soy reformadillo. Gracias, Señor, porque tú tienes que estar muy feliz conmigo en los cielos, ¿cierto? Ahora sí, la reforma se compuso con esta iglesia. Hermanos queridos, qué importante que recordemos que la reforma se trata de la gloria de Dios. Lutero escribe, y cito: yo no quiero que la iglesia se llame luterana porque quiere Lutero. Hay una sola iglesia y es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que si miramos hacia los lados nos daremos cuenta que ahí hay una trampa.
Si nos miramos a los demás para sentirnos menos o miramos a los lados para sentirnos más, debemos volver al mismo punto. ¿Cuál es? Mirar hacia arriba, que era lo que ellos tenían que mirar. Ahí se refería en Isaías 60 a la Jerusalén celestial, de la que habla Pablo en Gálatas 4. O sea, la iglesia que está siendo perfeccionada y que está apuntando al porvenir. Y esta es la última parte. Habiendo visto esto, primero, ¿cuáles son los orígenes del pueblo de Dios? La fe, no ningún tipo de privilegio, pero una fe cuya sustancia es el Hijo de Abraham, que es prometido para salvar las naciones y producir gozo y adoración. Entonces estuvimos observando que, mirando hacia los lados, lo que iba a unificar a Israel realmente era la esperanza mesiánica, el Mesías Jesucristo, el cual cumplió su profecía. El templo iba a ser destruido, Israel tenía que replantearse para llegar a ser el nuevo Israel que hoy le llamamos la iglesia. Y aquí terminamos. El pasaje final dice: por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Una ciudad. ¿Qué significa eso? Las dos palabras que aparecen aquí son complejas, tienen toda una carga semántica que no podemos aquí resumir, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Una es la palabra patria, literal aparece en el original, y la otra es polis. Ambas, hay un juego de palabras aquí. El creyente, cuando es injertado en el pueblo de Dios, y en este caso a estos judíos que han creído en Jesucristo, se les está advirtiendo que hay algo mejor que viene, que ya está siendo inaugurado y que se está expandiendo, que es la iglesia cristiana. Pues bien, estas personas tienen que saber que todavía hay más de Dios por revelarse, todavía hay más gracia, todavía hay más presencia, todavía promesas no se han concretado, y por ese motivo pone su mirada hacia adelante. El argumento de los hebreos, diciéndoles dos cosas de nuevo. Primero, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí el autor, en esta traducción de la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: los hebreos que creían en Cristo entraban en vergüenza, les hacían bullying, matoneo, los cancelaban, los funaban. Ah, ¿tú eres cristiano? Uy, nada que ver. Nosotros somos judíos, la tradición de nuestros padres. El texto de Hebreos capítulo 2, versículo 11 nos recuerda que Jesucristo tampoco se avergüenza de ser no el Dios de ellos, sino el hermano de ellos. En otras palabras, Jesucristo, el mejor de todos los judíos que ha habido y que podrá haber, fue rechazado, fue tratado con vergüenza, con culpa, con desprecio por causa de todos aquellos que pusieron la fe en Él, para que en esa vergüenza que recibió Jesucristo, aquellos que no tienen supuestamente ningún tipo de mérito para pertenecer al pueblo futuro de Dios, para ellos futuro y para nosotros presente, reciban todo lo que Cristo ganó. Un ejemplo para ilustrarlo. Otra vez seguimos con Juan. Juan en el capítulo 8 nos presenta a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué van a hacer los judíos tradicionalistas? Aplican la palabra de Dios por un ladito nomás, ¿cierto? Bueno, la ley dice que hay que apedrearlas. ¿Eso decía la ley? No. ¿Se apedreaba al adúltero solo o a la adúltera sola? A ambos. ¿Quién va a adulterar solo ahí? Bueno, ellos están amañando eso porque intencionalmente querían atrapar a Jesús con su maña, porque no creían en su ministerio ni en su enseñanza. Por lo tanto, Jesús, en lugar de centrarse en el escarnio de esa mujer, Él atrae la atención sobre sí mismo. Esto es lo que trae el Evangelio. Cuando vienen las discusiones sobre denominaciones, etnias, interpretaciones teológicas, etc., Hebreo nos dice, ¿a dónde hay que apuntar? A Cristo. Empecemos con lo esencial. Estamos hablando de una salvación merecida o inmerecida. Desde ahí empecemos a hablar claramente acerca del cristianismo. Más allá que si los protestantes practicaron un genocidio con los indígenas, pero los hispanos amorosos vinieron aquí ¿cierto?, a traer mestizaje y este tipo de construcciones sociológicas que embargan la atención de las personas. Usted debe recordar, querido oyente, lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, ¿quieres ser un buen discípulo, un buen ministro de Cristo?
No te dediques a conversaciones y discusiones necias que no sirven para edificar a los oyentes, antes bien para que se pierdan en discusiones sin sentido. Yo creo que las redes sociales apuntan para eso, ¿cierto que sí? Una cantidad de cosas que no tienen ningún tipo de propósito. Queridos hermanos, el futuro del pueblo de Dios está en recordar que no solamente Dios dice, ellos son mi pueblo y yo seré su Dios, sino que el Mesías Jesucristo dice, yo hago parte de ese pueblo y ese pueblo es mi cuerpo, como aparece en la enseñanza de la cena del Señor. Ahora podemos pertenecer, podemos disfrutar, podemos gozar de todo pueblo, lengua, tribu y nación, sin importar la estratificación sociocultural. Bendito sea el Señor que nos hace participar de sus beneficios, porque el Señor está reconstruyendo la humanidad. El nuevo hombre que viene a traer Jesucristo y la nueva doctrina, que es el Evangelio, que ahora ha sido aclarado, dice Pablo. Ese misterio que no era completamente misterioso, ya estaba anunciado a cuentagotas, pero que ahora tiene que ver con lo que se conoce como la comunión de los santos. La comunión de los santos. ¿Qué es eso? Que todo creyente que ha nacido, que está en este momento con vida o que va a nacer, escuche, todos y cada uno de ellos tienen la misma comunión con Dios por medio de la misma persona. ¿Cómo se llama? Pero no solamente tienen comunión directamente con Cristo, sino comunión los unos con los otros. Y es el vínculo que jamás se va a romper. Todos los vínculos étnicos de la tribu, de la sociedad, de la nacionalidad, o sea, el concepto patria. La patria en términos entendidos como lo entendemos hoy, todo eso es temporal, todo eso es condicional. Miren lo que le pasa al colombiano cuando sale de Colombia. Al principio, uy, qué nota este país, increíble, ¿cierto? No es como Colombia, pero luego lo tratan allá, no tan bien, mi país, mi patria querida, el sombrero volteado y todo lo demás. Su fe está volteada, tiene que volver otra vez y recordar que la única promesa del Señor en donde nos vamos a ajustar plenamente es la gran ciudad que Él ha preparado hacia el futuro. Y este concepto de polis, ciudad, tiene que ver con una profunda carga teológica, política, sociológica. En otras palabras, ¿cómo empieza la historia de la Biblia? Con un huerto. ¿Cómo termina? Con una ciudad. Claro, nosotros pensamos en ciudad, inmediatamente pensamos en edificios, la zona internacional, el downtown y todo lo demás. No. Una sociedad aquí es una asamblea en donde hay valores comunes, en torno a una ley común, en donde un gobernante sabio nos está gobernando a todos. Otra vez Isaías 60. ¿De qué está hablando? Que nuestro objetivo no es parecernos a determinado país, a determinada cultura. No, nuestro objetivo es parecernos al hombre perfecto como vivió perfectamente. Juan de nuevo nos presenta a Jesús en plena armonía con las cosas creadas, con los animales, con los enemigos, con las mujeres, con los hombres, con los disidentes, con los pecadores que se arrepienten y los que no se arrepienten. En fin, ¿de qué estamos hablando aquí? Que toda persona que quiera pertenecer al pueblo de Dios va a entrar por los mismos caminos, por los mismos medios. Y es el único medio que Dios ha establecido para que entren a su ciudad. No pueden entrar, escuche bien, pecadores sin arrepentimiento. Apocalipsis al final dice, y los perros estarán afuera. ¡Ay, no! Dice la muchacha, ¿cierto?, en estos días. Perro ahí se refiere metafóricamente a las personas indignas. Las personas que piensan que por mérito propio pueden entrar. La teología reformada bien entendida nos enseña que el único que por mérito propio merece el cielo es uno solo, Jesucristo. Todos los demás, pastores, profetas, evangelistas, como le quieran llamar, el doctor, en magistería, lo que sea. Escúcheme bien. Todos bebemos de la misma gracia, dice Juan. Todos bebimos de su gracia, gracia sobre gracia. Por lo tanto, ¿qué es entonces lo que la iglesia debe apuntar? Debe apuntar, según Hebreos, a una ciudad que Dios está construyendo. Es una ciudad sin pecadores, sí, así que todavía queda mucho trabajo por construir, por hacer. Cuando pensamos en pecadores debemos pensar primero en todavía cómo el Señor requiere trabajar en nosotros, ¿no es cierto? Pero también hay que pensar en el pecado, una ciudad sin pecado.
una ciudad donde no hayan consecuencias del pecado. A cualquier lugar donde usted migre, querido hispanoamericano, hay señales de pecado. No debemos pensar que hay una sociedad donde la gente no peca, donde son países de gente llena de seres de luz. No, debemos pensar cristianamente y recordar, queridos oyentes, que estamos muy lejos de ser lo que debemos ser. No obstante, por la promesa de Dios, seremos y llegaremos a ser lo que debemos ser. ¿No es así? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y aquí terminamos. Para eso necesitamos lo que hemos hecho hoy. Nada sorprendente. Es lo que los teólogos llamaron los medios de la gracia de Dios. ¿Cuáles son esos medios? La palabra de Dios, bien interpretada y bien aplicada. Ojo, no con la Biblia. Usted dice, tengo Biblia en esta casa. La Biblia grande para sacar demonios, para trancar puertas. Eso no sirve de mucho. Si usted abre la Biblia, la entiende y la aplica correctamente, es un medio de la gracia. Para usted que vive en el siglo XXI, no para que lo vuelvan un creyente retro y lo vuelvan esclavo de un tradicionalismo ahora de tipo reformado. No, la reforma se acabó hace rato. Y como enseñaba nuestro hermano, la providencia de Dios fue la que produjo eso. Y nosotros históricamente de este lado del Atlántico no tuvimos reforma y por eso nos parece algo nuevo. Pero lo nuevo no es como un joven que llegó aquí a preguntar cómo es un cumpleaños reformado. O sea, ya con eso uno se da cuenta que él piensa que esto es una etnia, no sé. Y a veces suena así, ¿cierto? Pastor, reformado es como raro. No, es que así somos los reformados. Ojo. Ajá. Si su mamá lo ve, estaría muy bien que le llamara la atención, ¿no? En segundo lugar, esa palabra oída, ahora esa palabra es vista. ¿Cómo es vista? A través de símbolos que Dios nos dio, mediante el bautismo, mediante la cena del Señor de la que participaremos. El bautismo nos recuerda la iniciación de esta comunidad y la cena del Señor, la renovación. Porque necesitamos renovar nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestra claridad frente a la vista de Cristo. Y en tercer y último lugar, no solo una palabra oída, vista, sino una palabra vívida. Es decir, que nosotros estamos mutuamente autodisciplinándonos y disciplinándonos unos a otros para aplicar la palabra de Dios. Eso es de lo que habla la palabra de Dios. De eso es de lo que está hablando el autor a los hebreos. Note que Cristo los llama hermanos, los trata en comunidad. Pedro, primera carta de Pedro 5, dice, yo siendo testigo, o sea, apóstol, dice, también soy un anciano entre ustedes. Encontramos que el mayor se hace el menor, o sea, la revolución de los valores de este mundo presente no son compatibles con los valores del reino de Dios. Mire, otro problema, y con esto termino, es lo que llaman el presentismo. O sea, pensar que todas las cosas como son hoy siempre ha sido y siempre serán. Dos problemas. El primero, alguien dijo, si usted se casa con el espíritu de una época, rápidamente enviudece. Cuando estaba niño, yo pensaba y hablaba como niño, por supuesto, y recuerdo cómo eran los servicios de adoración cristianos. Eran así. Pero a la medida que fui creciendo, le metieron flow al asunto y lo que usted ya conoce. Entonces, volver a una iglesia reformada es darme cuenta, pero yo siempre hice esto. ¿Por qué? Porque cambian las modas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por otra parte, el gran problema de usted estar enfocado solo en el presente es que usted olvida que todavía no conoce el final. Dios puede y quiere y va a utilizar nuestros débiles esfuerzos para multiplicarlos en el futuro de maneras que usted no se imagina. Eso es lo que dice el pasaje. Dios está construyendo la ciudad. Nosotros no estamos construyendo la ciudad del reino de los cielos. Qué tremendo, ¿no? Entonces no tenemos nada que hacer. Se lo voy a ilustrar con la siguiente historia. En el siglo IV, en el norte de África, hubo un problema. Un señor llamado Donato, que no tiene nada que ver con Estéfano. Mire, Donato desarrolló una teología autocentrada. O sea, él de manera muy valiente defendió la fe, mientras que otros no, en un momento difícil de persecución y caos y confusión. ¿Qué pasó? Luego él empezó a enseñar que la iglesia cristiana solamente existía, ¿saben dónde? En el norte de África, donde él era pastor.
Por eso las ordenaciones de otros pastores, la teología de otras iglesias, los predictores de otro lugar no eran como ellos. Gracias a Dios, Dios siempre tiene una respuesta a estas crisis. Un señor llamado Agustín, que recuerda que no merecía absolutamente nada porque era un muchachito bien loquillo, alcanzado por la gracia de Dios, le responde de la siguiente manera. Primero le dice: antes que usted y yo seamos cristianos ya había pueblo de Dios, mucho antes que nosotros. O sea, hizo lo que yo estoy haciendo hoy, usando la carta a los hebreos. Además, él toma los textos claros, Agustín le dice, estos textos claros dice que la iglesia va a ser guardada por Cristo y la iglesia está llena de personas que todavía pecan. Tercero, la cabeza no es Donato, o sea, el obispo de la iglesia, sino Cristo. El arzobispo, el gran obispo de la iglesia es él. Y en último lugar, la iglesia de Cristo es un cuerpo mixto, compuesto de personas, sí, que se van a infiltrar, pero que a Dios no le ha placido decirnos cuáles son. Pero sí podemos sospechar, y son aquellas personas que no promueven, no permanecen ni proclaman la suficiente gracia de Dios en Jesucristo para ser salvos. ¿Amén? ¿Qué hemos visto hoy? ¿Somos o no somos parte del pueblo de Dios? Claro que sí, pero para eso debemos aprender como hizo el autor a los hebreos, que tuvo una lectura cristiana del Antiguo Testamento. Así nosotros debemos tener una lectura cristiana de la historia, de las relaciones y también de la tradición cristiana. Nosotros, más allá del denominacionalismo y de lo que la Iglesia de Roma que dice que ella es la única, nosotros reconocemos que si es verdad de Dios, dada por el Espíritu Santo en cualquier otro lugar, y nos regocijamos en el día de hoy que podemos compartir juntos, ¿no es así? Y poder darnos cuenta, como dice la profecía de Isaías, ¿quién crió a estos? Dios los trajo, ¿cierto? Bendito sea el Señor, que en el día final veremos salvos de diferente pueblo, lengua, tribu y nación. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día juntos y por esta tu palabra. Ayúdanos a recordar, Señor, que la base de la pertenencia al pueblo de Dios siempre fue por medio de la fe en las únicas promesas tuyas. Pero también recordar que el presente del pueblo de Dios siempre debe mirar hacia arriba cuando las cosas no están claras hacia los lados. Señor, finalmente miramos hacia arriba y queremos mantenernos, metafóricamente hablando, puesta la mirada en el Jesús, el único autor y consumador de la fe. Él es el que la ha cumplido y Él que se gozó en medio de las aflicciones porque supo anticipadamente el resultado. Ayúdanos a perseverar en medio de las aflicciones de tu pueblo y que estemos mirando hacia adelante para que no tengamos tiempo de mirar atrás, como dice el autor a los hebreos. Y que este compañerismo que nos has regalado en el día de hoy no solamente permanezca, sino que crezca, Señor, aumente y que atraiga a muchos más, no solo en Colombia, sino en las naciones, para que tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, unido a la palabra de Dios, tenemos el sacramento. Y como hemos escuchado, lo central aquí en esta mesa es Cristo, es su obra que está representada en estos elementos tan básicos, tan sencillos, pero tan significativos. Y lo que nosotros vemos es que para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento debió ser un choque, ¿no?, muy fuerte, pasar de la Pascua con todos los elementos, Cordero,
hierbas, sobre todo lo que tenían ahí para la Pascua, a algo tan sencillo como el pan y la copa. Y es parte también de las transiciones que tenían que suceder para el pueblo de Dios en relación al templo, en relación a todas las cosas, ritualidades que se en el antiguo pacto, que eran típicas y que claramente estaban apuntando al Señor Jesucristo como el cumplimiento final y definitivo. Entonces, somos llamados a poner los ojos en Cristo, a mirar a su gracia, a su misericordia, no a nosotros mismos, no ni siquiera al ministro que está aquí, que es un instrumento. Cristo se hace presente de una manera misteriosa para nosotros cuando es administrado el sacramento. Y es el punto del clima, el punto más grande en esta reunión nosotros. Porque el Señor nos muestra con esto que su pacto sigue vigente, que las condiciones del pacto fueron cumplidas por Él perfectamente. Él ha cumplido todas las demandas de la ley que nosotros no podemos cumplir. Él, en el tiempo indicado, vino a este mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para guardar todo lo que nosotros habíamos quebrantado. Y Él es nuestra justicia, y Él nos imputa esa justicia. Y ahora nosotros hemos visto a través de ese cumplimiento, como si nosotros hubiéramos hecho esa justicia. El justo llevando el precio de los injustos. Él fue sometido a escarnio, a burlas, a dolor que no podemos ni siquiera comprender. Nuestro Rey asumió todo eso en lugar nuestro para conseguir la paz. Y hemos hablado hoy de paz. Una paz permanente, una paz estable, una paz que trae unidad al pueblo de Dios. Podemos ahora estar juntos en diferentes contextos, diferentes escenarios, no mirando las formas. Algo particular que tenemos aquí es que la iglesia es diferente, la manera en que se administra el sacramento, que es para nosotros a veces complejo que hay, ¿qué pasa aquí? Es diferente completamente. Pero hay algo que es igual en todo eso. Hermanos, creemos el mismo evangelio. Creemos en el evangelio, eso nos unifica. Creemos en la misma paz que hemos recibido en Jesucristo. Confiamos en que solo por la gracia de Dios nosotros tenemos vida espiritual. Y hemos sido puestos en la vida verdadera, en Cristo Jesús. Más allá del contexto de la denominación y de todo eso, es Cristo el que nos vivifica. Estamos unidos a Él vitalmente, dependemos de Él. Y hoy el Señor nos muestra su fidelidad, su gracia. Así que, si usted esta semana ha fallado mucho, si hay situaciones que le pesan y le duelen, a todos nosotros, porque tenemos una conciencia de pecado y el Espíritu Santo nos deja tener paz para que llegamos a Cristo, para que descansemos. No se abstenga de participar. Venga a Cristo, nuestro fiel y sumo sacerdote. Tenemos el camino abierto por Cristo al Padre. Y podemos ir a Él constantemente, no solamente hoy, constantemente. Hoy es un momento de convicción, pero podemos ir a Él y descansar de eso que está acá. Y el Señor hoy está renovando, nosotros estamos participando en la renovación de las promesas de su pacto. Nuestro Señor se hace presente por su Espíritu en cada uno de nosotros para mostrarnos su gracia. Y esos elementos tan sencillos apuntan claramente, didácticamente, a la obra de Cristo. Su cuerpo, el pan, está señalando, apuntando a eso, son señales de esa salvación. La copa a su sangre derramada en la cruz del Calvario fue el precio de nuestra redención. No hay nada más aquí en esta mesa que nos lleve a otro lugar, que nos lleve a nuestra capacidad, que nos lleve a nuestras obras, sino que nos conduce a Cristo y nos conduce a una comunión profunda y plena con Él.
Por eso la exhortación es para que venga y participe, porque ese sacramento también trae nutrición a su alma. Nutrición, fuerza, poder para prevalecer en la vida cristiana, para ser fortalecido y caminar delante del Señor, para salir y hacer la gran comisión que Dios demanda. Ahorita vamos a tener un gran almuerzo y estamos gozosos de compartir juntos. Y como ustedes saben, la comida es algo que nos une, que muestra esa relación cercana entre todos, sin diferencias, sin prejuicios. Y Cristo nos da ese sacramento para que sea un símbolo también de esa unidad, de eso que Él ha conseguido en la cruz del Calvario, y es erradicar toda barrera y limitación para que nos amemos, para que tengamos comunión plena y profunda. Así que, hermanos, miremos a Cristo y en relación a todo lo que tenemos que examinar aquí, miremos si nuestra peregrinar en la vida cristiana va en ese sentido. Estamos conectados a la iglesia local, hemos sido bautizados, son requisitos básicos para poder participar. Ahora, son requisitos que precisamente demuestran la gracia de Dios, porque somos injertados por la gracia de Cristo, como buena que podamos tener. Pero estamos caminando en esa dirección, en ese peregrinaje en el que el Señor nos ha introducido. Estamos descansando en sus promesas. No estamos aferrados a las diferencias, como veíamos en el sermón, denominacionales, étnicas. Los hebreos estaban en ese momento en peligro de tentación, de ser tentados o llevados al judaísmo de Pablo. Pero hay muchas cosas que pueden tentarnos a romper esa unidad. Y qué triste es ver eso que hay entre nosotros, cuando se ha conseguido la paz, vivir en guerra, en esclavitud, en diferencias. Eso es muy triste para el pueblo de Dios, teniendo todo lo que el Señor ha provisto en Cristo. El Señor nos llama precisamente a esa unidad, a caminar en esa comunión con el Señor y con el pueblo de Dios. Sujetos a los ancianos, sujetos a la palabra del Señor y dependiendo de la obra del Espíritu. No olvidemos, hermanos, que este evangelio es tan claro y tan preciso que si agregamos algo, si tratamos de poner algo, si sea muy pequeño, invalidamos la totalidad del evangelio. O sea, ya no sería el evangelio. Pero la gracia está aquí ante nuestros ojos para disfrutar un gran banquete, mayor que acabamos de tener ahorita, pero este es un gran banquete porque el Señor es el anfitrión. El Señor llama a su pueblo, invita a su pueblo para que participe. Examinemos los elementos, examinemos a nosotros mismos en esa relación que tenemos con Dios, con su pueblo, con la iglesia. Y también, hermanos, todos juntos, algo que no hacemos en ese momento en otras iglesias, pero que es muy importante, interesante. Vamos a confesar juntos lo que creemos. Vamos en pie por un momento y confesamos nuestra fe en el credo de los apóstoles. Todos juntos, hermanos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y el vida eterna. Amén. Podemos sentar. Vamos a orar por los elementos y por el pueblo de Dios para que estos alimentos son comida común ahora. Es comida para el pueblo de Dios. Bendecida de papá por el Señor. Oremos. Padre, gracias por esta mesa que claramente apunta a ti, Señor, a tu obra perfecta en la cruz. Señor, permítenos participar, Señor Dios, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, preparándonos para
recibir también todas las bendiciones y beneficios como medio de gracia que tiene este sacramento. Bendice, Señor, a tu pueblo, los que reciben este pan y esta copa. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar en orden, empezando por la primera fila, vamos tomando los elementos y así consecutivamente hasta el final.
fue molido, partido para el perdón de nuestros pecados. Y vamos a estar en el libro de 1 Corintios para la institución. 1 Corintios dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Este pan representa nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros, Cristo nuestro Señor. Participemos de Cristo. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuando veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman ese pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esta copa representa la alianza del nuevo pacto, el precio de nuestra salvación, que no fue ni dinero, ni oro, ni plata. Hermanos, fue la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha. Ese fue el precio de nuestra salvación. Participemos. Oremos. Amado Dios, gracias por una salvación tan grande, una salvación completa, Señor Dios. No nos deja medias. Una salvación que ha traído la paz y la bendición verdadera y que unifica a tu pueblo, Señor, de todos los pueblos, naciones y lenguas, Señor. Estamos aquí delante de ti agradecidos, Señor, por este evangelio que has traído a nuestra vida. Te alabamos, te exaltamos como tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Finalmente vamos a cantar la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al Eternal Consolador, unidos todos a Es un gozo para nosotros de United que ustedes se reúnan aquí y nos sentimos honrados de tener un testimonio fiel del Evangelio en español justo aquí en nuestro edificio. Los enviamos ahora con esta bendición. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Vaya en paz.